tardes o buenas noches. Estamos en una nueva entrevista para Voz Media, en un momento histórico para la Iglesia Católica y para el mundo en general. Pensamos cuando entrevistamos a Alejandro Bermúdez, que le agradezco muchísimo que nos acompañe, está súper ocupado y le pedimos de urgencia, por favor, queremos volver a entrevistarte. Gracias, Alejandro, por acompañarnos. Con mucho gusto, Eh, Karina. Claro, pensamos cuando hablamos hace unos días, dijimos, bueno, dentro de unas semanas, cuando se sepa quién es el nuevo papa, vamos a hablar. Fue todo súper veloz, el cónclave terminó rapidísimo y ahora Robert Francis Prevost o Prevost, no sé cómo ahora vos me vas a contar cómo le decimos, pero que es el nuevo papa, el papa León XIV. Todo para preguntarte. Y entre otras cosas, estábamos hablando antes de empezar a grabar, algo que ni se me había ocurrido, que es cómo está Roma, cómo está la gente, cómo está la plaza. Cambió el humor, ¿no? Hay como una cosa muy renovada, Alejandro. Sí, mucho. Mira, debe estar en el ADN de los romanos, ¿no? Porque imagínate todos los siglos que han tenido eligiendo papas e instalándolos. Pero de hecho los romanos cambian de humor cuando un papa muere. O sea, tú ves ahí que hay como un duelo, ¿no? Y también cambian de humor para bien cuando eligen un papa. Entonces hay simpatía, hay sentido del humor, hay mucha más gente, aunque digamos dure un tiempo, pero hay mucha más gente romana viniendo a San Pedro, viendo los primeros eventos del papa. Y también hay humor. Acuérdate que eh, 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 en Roma se inventó el café que llaman americano, ¿no? Porque cuando llegaron las tropas de 1945, las tropas norteamericanas, se encontraron que el café expreso era muy chiquito y muy amargo, no tenía azúcar, y entonces se quejaron, pues, "Oye, es muy poco por mi dólar, ¿no? Entonces los italianos, acostumbrados a adaptarse, lo endulzaron un poquito, le metieron más agua caliente, lo alargaron, y eso es lo que se conoce en Italia y en muchos otros lados como el café americano, ¿no? Entonces ahora los bar cafés acá del Borgo Pío han impreso un cartelito que ponen ahí en sus vitrinas donde se ve al Papa, claro, una imagen generada pues en inteligencia artificial tomando un café larguito americano diciendo el americano, ¿no? Es el americano, haciendo juego Claro, de que, o sea, el Papa es también americano, norteamericano, ¿no? Entonces, ese es es, el humor, ese es el sentir ahora en Roma, es simpático. es el primer papa efectivamente norteamericano. Empecemos por las generales. ¿Quién es el cardenal, el ex cardenal Prevost, el actual León XIV? Además de que sabemos que es el primer papa norteamericano, sabemos que tuvo muchísimo tiempo de trabajo en Perú. Es una persona de la cual, como todo, ¿no? Apenas se lo conoce, van a sus redes, a su familia, a lo que dijo, a cuáles eran sus simpatías, sus antipatías, tratando de saber cuál es el sentir de este nuevo jefe de la Iglesia Católica. ¿Quién es León XIV, Alejandro? Mira, muy buena pregunta, Karina. Apenas salió elegido, aquí en Italia comentaban los periódicos que es el menos americano de todos los americanos, ¿no? Y es por dos razones. Todo el tiempo misionero que tuvo en el Perú, pero más importante todavía es que él fue superior general de la Orden de los Agustinos, esta orden antiquísima, muy importante, un pequeño Ocho ejército en el siglos, mundo. ¿no? Claro, así es. Y como superior general, él visitó todas las comunidades. Entonces, él ha pasado tiempos en el sudeste asiático, en África, en distintos países de América Latina, y, y he visto estos días noticias católicas de Asia, por ejemplo, cómo lo recuerdan los católicos en India, en Malasia, en Timor Este, en el Japón. Son comunidades chiquititas, pero donde hay agustinos presentes. Es decir, efectivamente, en cierto sentido es el menos norteamericano de los norteamericanos, no solamente por todo el servicio que ha hecho en Chiclayo, y comenzando por un vicariato apostólico, o sea, un lugar chiquitito y pobre, un buen tiempo, luego en Chiclayo propiamente, y en consecuencia aprendió
el español lo habla casi sin acento, como has visto tú, o sea, mejor que Claro. cualquier norteamericano promedio. Y eso te demuestra además cuánto se ha inculturado en otras culturas. Es decir, es un hombre con una experiencia universal. Digamos, para los católicos que creemos en el Espíritu Santo, una buena elección. O sea, realmente para un mundo tan globalizado, un papa con una experiencia global viene como anillo al dedo, ¿no? De ese recorrido, desde que se empezó, desde que salió de Estados Unidos y empezó a recorrer el mundo, ¿qué es lo que te parece clave que puede haber determinado su elección, que lo puede haber formado? O sea, por un lado, ¿qué de todo este recorrido que hizo te parece que influyó en el resto de los cardenales como para elegirlo? ¿Y por qué te parece que eso le puede, no sé, apuntalar a lo que necesita la Iglesia Católica en el siglo XXI, con todos los problemas que ya comentamos en nuestra charla anterior que tenía la Iglesia, ¿no? Sí, mira, Karina, voy a especular un poco, ¿no? Pero va a ser Sí, una por supuesto. especulación informada, porque obviamente nadie sabe qué es lo que terminaron decidiendo dentro del cónclave de los cardenales. Pero mira, es como te decía, es un tipo con una experiencia universal, con una gran experiencia administrativa, o sea, ser superior general de una orden, y él primero había sido ecónomo de la congregación, es decir, el encargado de la finanza de la congregación. Entonces, él tiene una experiencia administrativa y económica muy importante. Habla muy bien el italiano porque ha estado en la curia. Antes de ser prefecto del dicasterio para los obispos, había sido miembro de varios dicasterios, esos que viajan con mucha frecuencia, ¿no? Obviamente, siendo superior general de los agustinos, está en la mejor propiedad que hay en el Vaticano, después del Vaticano, que es la Casa de los Agustinos, que es, o sea, al costadito de la plaza, un terreno muy grande que tiene la Universidad Agustiniana, ¿no? El mejor lugar para ver un cónclave. Ahí, cuando me tocó cubrir para la televisión, nosotros habíamos alquilado el techo de este sitio del Agustiniano, ¿no? Claro. Entonces es un hombre muy familiarizado con Roma, ¿no? Muy familiarizado con Roma. Entonces tiene esto, tiene esta sistematicidad norteamericana, experiencia de administración, visión universal, habla el español, que es el del casi 40% de los católicos del mundo, habla el italiano, el idioma de la curia, habla inglés, el idioma de su propio país, donde hay mucho dinero, digámoslo, digamos transparentemente, ¿no? Los católicos de Estados Unidos son entre el 5 y el 6% del total de católicos del mundo y aportan cerca de un tercio del dinero que necesita el Vaticano para funcionar, ¿no? O sea, eso, el número de católicos y la importancia que tienen en la financiación de las obras de la Iglesia, ¿no? Entonces, en un momento en que el Vaticano está en una crisis económica gravísima por donde lo veas, o sea, nunca ha habido un déficit tan grande como el que hay ahora, operativo, lo que Sí. significa que el día a día de los dicasterios no puede funcionar. Y eso no es una cuestión que se quede en el Vaticano. Los obispos que necesitan hacer trámites sobre sacerdotes, sobre obispos, sobre religiosos, se encuentran con un Vaticano que no funciona. Imagínate como si fueran los ministerios que están en huelga o que tienen muy poco personal, ¿no? Y por otro lado tienes una cuestión más grave que es el fondo de pensiones. Es decir, el Vaticano ha estado constantemente, digamos, cubriendo ese déficit con el dinero del fondo de pensiones, pero primero hay un número creciente de pensionados, obviamente, y no hay dinero. Entonces, básicamente caes en que el Vaticano, no voluntariamente, pero por mala administración, termina cometiendo una tremenda injusticia que son sus retirados a los que no les puede pagar el fondo de retiro, ¿no? Entonces, está en una situación financiera y administrativa muy seria. Entonces, esto fue uno de los temas que mejor fue informado a los cardenales, es decir, desfilaron varios de los cardenales que están en estas distintas áreas referidas a la administración y explicaron absolutamente todo. Entonces, si tú te pones a pensar que este es el cónclave donde, como comentábamos, si recuerdas, y por eso decíamos que iba a durar más, porque es el número más grande que jamás ha tenido un cónclave de cardenales, 133, el cónclave donde menos se conocen los cardenales.
Y esto nos lleva a pronosticar un cónclave largo y resulta que ha sido el más corto de los últimos 100 años. Exactamente. Entonces, eso quiere decir que los cardenales, es mi especulación, ¿no? Pero una especulación, como te digo, informada. ¿Qué hace que los cardenales vayan diciendo, escogemos a este tan rápido y recae en una persona con todas estas características, ¿no? Yo creo que además de otras características como el hecho de tener un carácter, un temperamento muy equilibrado, completamente ajeno a exabruptos, como tú dices, han estado buscando por todos lados y nunca han encontrado algo distinto de un hombre muy apacible, muy comedido. Mira, han encontrado videos hasta cuando él está viendo a su equipo favorito de béisbol perder en una de las series mundiales, ¿no? Es decir, como la ronda finalista del mundial, por decirlo así, ¿no? Y él lo ves preocupado, lo ves haciendo así, pero no lo ves gritando, no lo ves insultando, nada, ¿no? Y bueno, a ver, una de las preguntas más importantes, sobre todo para quienes no son especialistas, creyentes y no creyentes, es la elección de su nombre. ¿Por qué es significativa? ¿Por qué mucha gente se alegró como que había un cambio de época o de corriente con el nombre de León XIV? Mira, muy buena pregunta, Karina, y gracias a Dios, acá ya no especulo, él tuvo una visita al santuario mariano de la Virgen del Buen Consejo, que es un santuario mariano antiquísimo a unos 60 kilómetros de Roma. Lo visitó, digamos, al día siguiente de haber sido elegido papa, y es un santuario que está hace siglos encomendado a su congregación, ¿no? Entonces hay una asociación muy cercana entre los agustinos y esta devoción de la Virgen del Buen Consejo. Imagínate, para un papa que no esperaba ser papa, tener el buen consejo, ¿no? Qué importante que es. Entonces acá se amarra sus desafíos con su devoción como agustino, ¿no? Y ahí explicó ante sus hermanos agustinos y la gente del pueblo que se juntó y le dijo, he escogido el nombre de León XIV en memoria de León XIII, que fue el papa que escribió la primera encíclica social hablando de la necesidad de encontrar justicia y paz en el mundo, ¿no? Esa encíclica social, la primera que escribe un papa que se llama Rerum Novarum, que en latín significa de las cosas nuevas, porque la industrialización era un fenómeno nuevo y había creado por primera vez toda esta masa de obreros y de obreros Exacto. explotados. Entonces, para el Papa y para la Iglesia era una cosa nueva, y de ahí el nombre Rerum Novarum, cosas nuevas, ¿no? Entonces, él dice, él fue el primero en observar en un mundo que estaba cambiando, y ahora estamos también con las redes sociales, Internet, la inteligencia artificial, al borde de un mundo completamente nuevo como el que enfrentaba el León XIII. Entonces, yo he querido rendirle homenaje y recordar también que que él también fue el que consagró la iglesia y el mundo al Sagrado Corazón de Jesús. Y el Sagrado Corazón es una devoción también muy grande de los agustinos. Si tú has visto muchas veces a San Agustín de Hipona, es un santo que se le reconoce cuando lo dibujan, porque lo dibujan, lo retratan con un corazón ardiente en la mano, ¿no? Por el ardor de su conversión tardía en su vida, ¿no? Entonces, él ha puesto el Sagrado Corazón en su escudo, en su nuevo escudo papal. Entonces, él mismo ha explicado qué es lo que lo liga a este Papa León XIII, ¿no? ¿Qué diferencias ves, ya que citás Redum Novarum, en respecto de los escritos de Francisco? Habría como una diferencia, no sé si decirte ideológica, pero quizás sí de visión o de comprensión de las fuerzas que gobiernan el mundo y cómo se sitúa la Iglesia en ellas. ¿Qué diferencias ves con Francisco? Y te iba a preguntar con los últimos papas, ¿no? Con Benedicto, con Juan Pablo. ¿Cómo ves esa evolución, esa línea, o si la ves contradictoria, o si la ves, no sé, como algún cambio de rumbo? Mira, todavía es muy temprano porque solamente lo hemos escuchado con homilías, cosas que son inmediatas, ¿no? Hoy día tuve la gracia de estar a las 11 de la mañana hora de Roma con él en el aula Pablo VI porque
repitiendo algo que el Papa Francisco había hecho por primera vez, fue recibir a todos los periodistas que habían venido a cubrir el cónclave. Y es un gesto bonito porque mira, venimos acá, nos vamos de los lugares donde estamos acostumbrados, de la comida que estamos acostumbrados, sin quejarme de la comida italiana, pero ya queremos regresar. Yo tengo 3 semanas acá, ¿no? Entonces, el gesto de que el Papa reconozca que tú estás trabajando y que tú eres uno de los que está llevando al resto del mundo lo que él hace, es bonito, es muy reconfortante, ¿no? Entonces, todos los periodistas estábamos contentos. Y ahí también dijo palabras excelentes, pero mira, una encíclica, un documento como la Rerum Novarum, esos son documentos en los que ya el Papa se refleja mucho más porque ese documento se piensa durante meses, se consulta, se trabaja, ¿no? Entonces todavía tenemos que esperar que el Papa salga con un primer escrito, con una encíclica para comparar, digamos, manzanas con manzanas y no peras con manzanas, ¿no? Pero si me dices un elemento distintivo es su temperamento. Como te digo, una persona que tiene Templada. un temperamento muy templado, muy, muy templado, e incluso en situaciones bajo presión, ¿no? Eh, hay obispos hay obispos peruanos que dicen, mira, nosotros discrepábamos con él, podíamos tener diferencias sobre temas de gobierno, temas teológicos, el tema de la teología de la liberación, pero nunca dejó de ser un tipo que escuchaba, que razonaba las cosas que le parecían razonables y le llevaban a cambiar de opinión, y también expresaba su opinión firme de que no estoy de acuerdo contigo, pero nunca con altibajos, ¿no? Siempre con cortesía, con transparencia, con claridad, de tal manera que era totalmente predecible. O sea, nadie esperaba que hubiera un exabrupto, nunca hubo. Entonces, eso, como sabes, con todo el respeto a la memoria del Papa Francisco, el Papa Francisco no era así, para bien o para mal, era un tipo mucho más emocional, ¿no? Y muchas decisiones las tomó en estados emocionales y a veces muy grandes, de gran sensibilidad, de estar muy conmovido, pero eso ya no va a ser una característica de este pontificado, al contrario, ¿no? Y respecto de, por ejemplo, el nivel de erudición de Benedicto o la cuestión del compromiso político de Juan Pablo, o sea, sí que estamos empezando, por supuesto. Yo te estoy obligando permanentemente a especular, pero hay pequeñas señales o esto que hizo la gente naturalmente, ¿no? Que fue ir a sus redes, hay una pequeña controversia, por ejemplo, con el vicepresidente norteamericano. Hay como elementos, esto que acabas de nombrar, de reposición para todos los católicos del siglo XX, la teología de la liberación, de un lado o del otro, genera rispideces porque es una postura política muy fuerte. Entonces, respecto de cosas que han caracterizado a los papas recientes, ¿lo ves más cercano a uno, al otro? ¿Tiene una vida académica muy profunda o tal vez no? Esta cosa de Boitila de recorrer, de comprometerse con la política de su tiempo. ¿Cómo ves esa comparación? Mira, muy interesante, Karina, no lo había pensado, pero te agradezco que lo digas. Y yo creo que una de las cosas que permite distinguir a los papas sin ponerlos en oposición, sino más bien en continuidad, pero mira, el Papa Juan Pablo II fue un filósofo, o sea, su fuerte fue la filosofía. Obviamente, como todo sacerdote, tuvo que estudiar teología, pero su fuerte fue la filosofía. Y por eso es que escribe encíclicas que entran en lo político, en la transformación de la Unión Soviética, de la cortina de hierro de su propio país, porque tenía esta aproximación muy, muy filosófica a la persona humana, a la libertad, a los derechos políticos, etcétera, ¿no? El Papa Benedicto fue un teólogo, pero ya fuera de serie, o sea, uno de esos que aparecen uno en un siglo, ¿no? O sea, su talla teológica antes y durante su pontificado y después de su pontificado
es, digamos, fuera de serie. Yo creo que con el tiempo va a ser declarado un doctor de la Iglesia, ¿no? Que son los grandes aportadores a lo largo de la historia de la Iglesia. Es un título que reciben muy pocas personas. Yo creo que él lo va a recibir, ¿no? Entonces, ahí sí, yo creo que no es posible compararlo con nadie, ¿no? Ni antes y probablemente después, ¿no? Y la diferencia del Papa, del Papa que nosotros vemos ahora en el Papa León XIV, es que él es un canonista. ¿Qué cosa es el derecho canónico? Es la ley de la Iglesia. Entonces, si tú quieres, tú tenías un filósofo, tú tenías un teólogo, ahora tienes un abogado, ¿no? Él se ha especializado y tiene un doctorado en Derecho Canónico. Entonces, como todos, ha estudiado filosofía, ha estudiado teología para poder llegar al sacerdocio, pero su especialidad son las normas de gobierno. Y eso yo creo que se complementa con su personalidad, digamos, estable, dedicada, sistemática, formal. Tiene mucho de abogado, mucho de norteamericano. Y mira, ya acá la gente está haciendo broma el hecho de que al día siguiente de o digamos 48 horas después de haber sido nombrado papa, ya estaba presentando todo su calendario para mayo. Eso nunca lo ha hecho el Vaticano. Uno no sabía qué es lo que iba a hacer el Papa después. Te decía, ahora va a visitar, mañana visita. No, no, ahora nosotros ya sabemos su calendario hasta el 31 de mayo, donde va a tener sus primeras ordenaciones sacerdotales como Papa en San Pedro. Entonces, esta visión muy organizada, muy sistemática, muy jurídica y muy norteamericana, ¿no? Dijiste que tuviste oportunidad de verlo, hoy es francamente un lujo esto de haber estado tan cerca. No sé cómo habrá sido la reunión, cuántos periodistas especializados, como es tu caso, de todas partes del mundo, habrán estado, pero si hubieras tenido la posibilidad de preguntarle cosas, de entrevistarlo, de hacerle una, dos preguntas, ¿qué le preguntarías? Es el Santo Padre, ¿cuál va a ser el tema de su primera encíclica? Y esto parecerá pues demasiado interno de la iglesia, ¿no? Pero eh, las primeras encíclicas de todos los papas han marcado cuál es la dirección de su pontificado, ¿no? Entonces era una manera elegante, habría sido una manera elegante de preguntarle en qué dirección va a ir su pontificado, pero ya no en contraste, ¿no? O sea, no le hubiera preguntado cómo se va a diferenciar usted del Papa Francisco. Tampoco le hubiera preguntado cómo se va a diferenciar o se va a identificar con Juan Pablo segundo o con Benedicto XVI, sino cómo se va a definir él en base a él mismo, ¿no? No en base en comparación a los otros, ¿no? Y eso yo creo que va a ser lo más importante. Hay que darle a este Papa la oportunidad de que él se defina a sí mismo, porque como has visto, hay gente que ya está diciendo, mira, está regresando a la residencia pontificia del Palacio Te Apostólico. juro que te iba a preguntar eso ahora porque hubo muchas cosas, viste, muy sutiles que a uno se les escapan. Francisco vivía en Santa Marta, él pareciera, no sé si está confirmado que va a ir, que no va a vivir en el mismo lugar. ¿Y qué significa dónde vive cada papa? ¿Por qué es importante dónde viven los papas? Mira, en realidad nunca fue importante hasta que el Papa Francisco eligió irse a Santa Marta y dar un gesto, digamos, de modestia, de sencillez, etcétera, ¿no? Pero la verdad, y este gesto fue muy valioso, muy apreciado por el mundo, o sea que es un gesto que va a ser emblemático y va a acompañar la memoria del Papa Francisco. Pero la verdad, Karina, es que es tremendamente impráctico, tremendamente impráctico. Por ejemplo, prácticamente no hay confidencialidad, porque Santa Marta es pequeña, ¿no? Pero las personas que van a visitar al Papa en el Palacio Apostólico entran por lo que se llama el Gran Portón de Bronce, donde están varias instituciones. Está, digamos,
esta Secretaría de Estado, que es una máquina de guerra que maneja, digamos, el Vaticano, tanto internamente con el tema de las relaciones internacionales, está también la entrada al gobernatorato o sea, la gobernación del Estado del Vaticano, y está la entrada a las residencias pontificias. Entonces, la persona que cruza el portón de bronce, nadie sabe dónde está yendo. Entonces, los que están yendo a verse con el Papa para hablar de algo, tienen una privacidad que no tenían en Santa Marta. Santa Marta es pequeñito, tiene una sala de entrada chiquitita, todo el mundo sabe el que está yendo a hablar con el Papa. Entonces, hay cosas que son extremadamente privadas, por ejemplo, líderes internacionales, personas de la resistencia de algunos países que están exiliados y quieren hablar con el Papa. O sea, esas personas no podían ir a hablar con Francisco porque se exponían, ¿no? Entonces, esto te doy solo algunos ejemplos de la no practicidad, ¿no? Luego, el servicio del Papa, la atención al Papa en términos de salud, alimentación, secretaría, asistencia, todas esas cosas necesitan más espacio. Y el Palacio Apostólico fue diseñado para eso. Claro, cuando uno habla de palacio, pues se imagina cosas. Sí, era una zona muy bonita, pero la zona desde Juan Pablo II, yo nunca la había visto antes de Juan Pablo II, porque no soy tan mayor, digamos, ¿no? Pero tuve dos ocasiones de estar ahí invitado a misas en la capilla privada, y la zona propiamente donde vivía el Papa era bastante austera, o sea, digamos, muy linda, ¿no? Frescos, pinturas, techos altos, pero digamos en términos de mobiliario, muy austero, ¿no? Entonces, esa es una diferencia de alguien que va a poder gobernar de una forma más eficiente, ¿no? Y yo creo que ha sido ese criterio, como buen norteamericano, esto es más eficiente que quedarme en Santa Santa Marta. Marta, ¿no? Sí, sí, claramente había una, a título personal, una mostración quizás a mi juicio excesiva de simplicidad en la ropa de Francisco cuando es declarado Francisco, la ropa de Bergoglio cuando es declarado Papa, en Santa Marta y demás, un exceso, a mi juicio, de esa mostración de austeridad que sigue siendo innecesaria toda vez que, de todas maneras, el Palacio Apostólico sigue estando ahí y era incluso al servicio mucho más eficiente. Te quería consultar, no te quiero sacar mucho tiempo. Se ha anunciado, no sé si ya está confirmado, que el primer viaje de León XIV sería a Nicea, como parte no sé si de la celebración eh, del aniversario del concilio. ¿Está confirmado? Y si está confirmado, ¿qué significa este primer viaje? ¿Por qué es importante? ¿Por qué va a poner en evidencia este aniversario? ¿Y por qué es importante ese concilio en particular? Mira, buena pregunta. Yo no he escuchado los rumores, pero no hay ninguna confirmación. Y de hecho todavía es muy temprano. Por ejemplo, los viajes apostólicos se van a anunciar una vez que el Papa esté instalado, y la instalación recién es el domingo, ¿no? Entonces hay que esperar un poquito. Ahí él ya podrá anunciar decisiones de gobierno. Pero probablemente él le haya dicho a algún amigo, me gustaría ir a Nicea. Pero recordemos que, bueno, ahora Nicea ya no está en un territorio que es de mayoría cristiana, No, pero si es que él fuera a Nicea, eh, sería un gesto de una importancia simbólica muy grande, y solo simbólica, porque no se va a encontrar ahí con una gran población católica o cristiana, ni mucho menos, ¿no? Pero ese fue el gran concilio donde se definió un tema muy importante que marcaría, digamos, la identidad de la Iglesia Católica, y es que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? Había mucho debate al interior. Algunos decían, no, Jesucristo es solo hombre, pero Dios le dio un montón, digamos, de gracia para que fuera, pues, Jesucristo, pero no es Dios. Y otros decían, no, 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 solamente es Dios, y como hombre adquirió una máscara. Es como si alguien se pusiera un disfraz, ¿no? Entonces, esto ya estaba
partiendo a una iglesia que es relativamente joven, y esta conclusión ha sido muy importante porque ahí también es donde se escribió el credo que recitamos los católicos en misa, conocido como el credo, entre comillas, largo, ¿no? El credo corto es el credo de los apóstoles. El credo largo que rezamos es el credo que se llama Niceno-Constantinopolitano, porque nació en el concilio de Nicea, después se completó con algunas cositas en otro concilio en Constantinopla, pero Nicea fue fundamental para sembrar la teología de la iglesia, ¿no? Antes había mucha espiritualidad, todo el impulso apostólico, y ya las reflexiones teológicas se comienzan a consolidar desde ese concilio. Entonces sería un gesto un gesto del Papa de gran aprecio de la tradición de la Iglesia, ¿no? Claro, muy importante. Bueno, para cerrar y ya no te saco más tiempo, me encanta porque tanto para creyentes como para no creyentes nos pintás un mundo que estuvo un poco relegado, digamos, la gente no estaba tan interesada en las cuestiones de la iglesia y de pronto surgió todo este interés y vos lo contás plenamente y con tanto conocimiento. ¿Qué esperaremos de León? ¿Qué esperan los católicos del mundo? ¿Qué esperan los católicos y los cristianos en general, tan perseguidos en tantos lugares, como creo que hacía siglos que no ocurría, con tanto dolor, con tanta persecución? ¿Qué esperan de este hombre que ha recorrido, este norteamericano Prevost, y además qué esperan a la vez de este nuevo Papa, León XIV? Mira, yo te diría que su pontificado tenga éxito, ¿no? Que su pontificado tenga éxito. Y eso significa un montón de cosas como las que tú misma has recorrido, ¿no? Persecución, divisiones dentro de la iglesia, divisiones en el mundo, conflictos, posiciones cada vez más polarizadas. Y el hecho de que él haya escogido una frase de San Agustín, que somos uno en quien es uno, ¿no? Porque San Agustín decía, la Trinidad es un solo Dios, ¿no? Entonces decía, esa unidad es la que tenemos que tener nosotros. Y hoy día, a nosotros los periodistas nos dijo una cosa muy bonita, que es una de mis frases favoritas de San Agustín también. Él decía, si nosotros somos buenos, los tiempos serán buenos. Nosotros somos los tiempos, ¿no? Y te das cuenta de lo bonito de esa frase y lo importante que es, nosotros no somos víctimas de la historia, somos los que escribimos la historia. Entonces, si nosotros no somos buenos, los tiempos van a ser malos, pero no nos podemos quejar como si fuera una tormenta con la que yo no tengo nada que ver. ¿No? La historia la hacemos los hombres, no es un fenómeno meteorológico, ¿no? Eso es lo que decía San Agustín y eso es lo que repitió ahora el Papa. Entonces, él tiene esa visión, nosotros somos los responsables, yo como Papa, pero la Iglesia somos los responsables. Unir la Iglesia, unir el mundo, reducir los conflictos. Es una lista larguísima de cosas, pero en el fondo ese sería el éxito de un pontificado. De esa manera va a ser visto y es lo que le deseo de todo corazón, ¿no? Que tenga éxito. Yo te agradezco muchísimo, Alejandro, este tiempo, estas palabras, y bueno, esperaremos a ver qué pasa. Te agarramos así con el papado recién empezando, ni siquiera sabemos dónde va a vivir, y nada, y ha suscitado aún así tanto interés. Así que muchas gracias por tu compañía y por haberte sumado a nosotros. Muchas gracias, Karina. Un saludo a todos los que te siguen. Muchas gracias. Hasta luego.